Queridos amigos, en este sexto domingo del tiempo ordinario, la liturgia nos presenta en la primera lectura, o pienso yo de alguna manera en toda la liturgia de la palabra, nos presenta una realidad que a veces para el hombre es difícil tanto de ejecutar y primero de saber realmente qué significa, qué es la libertad. A veces entendemos la libertad como libertinaje, o pensamos que la libertad es actuar de manera individual, diversa de la de los demás, sin tener en cuenta al otro, o a veces incluso sin tener en cuenta a Dios. Por eso la primera lectura con el libro del Sirácida nos presenta este tema que recorre toda la Escritura, pero que ya desde el Génesis, en los capítulos 2 y 3, en las que relata el paraíso, ¿no? Ese primer lugar en el cual habita el hombre, y en el capítulo 3 lo confronta con la situación de pecado en la que cae. En el fondo, todo esto se produce porque el hombre es libre, y es libre para elegir. Por eso es que la primera lectura del libro del Sirácida dice, ¿no? Pongo delante de ti, ¿no? Hay muerte y vida, hay para que tú escojas, hay fuego y agua, ¿no? Situaciones a veces contrarias, muchas veces, ante las cuales en nosotros está la elección de cara muchas veces a lo que Dios quiere para nosotros, si es que verdaderamente sabemos esto. Por eso el salmista, digamos, nos da una respuesta pretendida a esta primera lectura, porque dice, dichoso el que camina en la voluntad del Señor. O sea, te dice que este camino, ¿no?, del mal o del bien, el que va por el camino del bien es dichoso. Y utiliza el Salmo 118, que es uno de los salmos también de meditación, en el cual presenta la ley del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor, dichoso el que guarda sus preceptos, el que lo busca de todo corazón. En el fondo es una interpretación de la ley en la vida del hombre. Por eso es que nosotros decimos, pero ¿cómo elegir con sabiduría? Y por eso la segunda lectura nos presenta hoy la sabiduría de Dios. Y es propia de Dios, por lo cual el hombre está en la capacidad de acogerla, mas no de pensar ya tenerla. Por eso la lectura dirá, ¿no? Hablamos entre los perfectos. Los perfectos hacía referencia a aquellos que ya estaban en el culmen de la vida cristiana, ¿no? Aquellos, digamos, que habían profesado la fe, que habían rezado el Padre Nuestro, que habían entrado verdaderamente en lo que era la iglesia primitiva, en este camino de iniciación cristiana que había en la iglesia primitiva. Y por eso decía, no obran con una sabiduría del mundo, ¿no? Porque a veces la sabiduría del mundo nos da también una manera de actuar. La hayamos acogido por medio de nuestra familia, o de los amigos, o del entorno laboral, o del entorno social. Tenemos una manera de actuar, pensamos de actuar en la mejor manera. Pero dice que hay una sabiduría divina, misteriosa. El misterio aquí revela no una cosa enigmática o escondida, sino algo que es realmente en función a la cruz de Cristo. Porque la cruz aparece como un misterio, porque ante nosotros siempre es un misterio cómo es posible que Dios nos ame cuando nosotros muchas veces con nuestros pecados no lo amamos. Y esto es una revelación. Por eso dice, al final, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, y el Espíritu sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Quiere decir que esta sabiduría, como había dicho al comienzo, no nos pertenece, sino que viene dada de Dios para el hombre, pero la da en la medida en la que uno la puede acoger y la puede comprender. Por eso es que tiene un efecto, digamos, de retribución en el hombre, por lo cual es grato a lo que Dios está haciendo en su vida. Y el Evangelio, un Evangelio bastante largo, en el cual
La clave para entender el Evangelio está al comienzo del mismo, cuando dice: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Eso lo comenta el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, cuando escribe en el libro Jesús de Nazaret, que este pasaje del Evangelio hace referencia a la presentación de la Torá de Moisés con la plenitud de la Torá de Jesucristo. ¿Por qué? Para los hebreos creen que la Torá ha sido escrita por Moisés, pero Cristo, con las llamadas antítesis que podemos leer en este Evangelio cuando dice: habéis oído que se dijo, pero yo os digo, no es que de alguna manera esté descartando lo anterior o que lo anterior sea errado. Al contrario, yo no he venido, dice Cristo, solamente a cumplir la ley como la están cumpliendo ustedes de alguna manera, sino he venido a darle plenitud. Y cuando significa plenitud, es que la ley se hace plena en la vida, se hace plena porque forma parte ya del ser del hombre. Esto quiere decir que la ley parte como un principio normativo. La ley parte como unas directrices en las cuales tu vida va según Dios. Pero el problema es que la ley se había convertido en solamente cumplir preceptos por los cuales de alguna manera se justificaba que las cosas iban bien. Y el problema está en que Cristo viene a darle plenitud. ¿En qué sentido? En que le dice que la ley no está para ahorcar, digamos, o atosigar la vida del hombre. No está para vivir de una manera restringida, sino al contrario, la ley y esta nueva ley que presenta Cristo está en función a la gracia y al espíritu que está detrás de ella, porque es imposible para el hombre cumplir todas estas cosas si no se tiene el espíritu y la gracia de Dios, para que sea propio de su actuar y no sea una cuestión solo de exigencia o solo de cumplir una normativa. Es por ello que hoy el Evangelio nos presenta esa realidad, en la cual es importante otro trozo del Evangelio. Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces quiere decir, dar este salto, ¿no? Es dar un salto a la gracia, a la acción de Dios en nuestra vida. Espero yo que hoy podamos acoger verdaderamente esto para que podamos vivir en el Espíritu de Dios y dejar que nuestra vida sea creciente en este ser cristiano que Dios nos quiere donar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.